comentado hace un par de días, estaba teniendo una conferencia en el MIT de un profesor en química. Me impresionó mucho porque él dijo, textual, dijo, creo que produce 200 patentes por año, es casi uno cerca a Alba Edison, que tenía Bell, que producían patentes casi cada día. Era un monstruo. Y dijo, miren, les cuento la historia para que les sirva. Se acercaron los de la industria de cosméticos y le dijeron si pudiese hacer una droga o un medio para poder fijar los peinados de las mujeres, ¿no es cierto? Que usan silicona, tú sabes, ¿no? Entonces, la silicona se peina, tiene hermosos peinados, pero se arruina el pelo. Y él dijo, ok, vamos a ver qué puedo hacer. Y en el campus, en MIT, hay una costumbre que hay, hay un programa que, Undergraduate Research Opportunities, los UOs, que cualquier muchacho que entra ahí ya puede trabajar en laboratorios disfrutando el ambiente con estudiantes de maestría, de doctorado, postdoctorado y profesores. Entonces, desde un inicio, entonces, dijo, yo me fui al campus, como hay tantos cerebros que están caminando aquí, me recluté. Y empezó a trabajar con ellos. Y uno de ellos le dijo, ¿por qué no vemos cinemática? Esto que van a ver ahora. Y con la cinemática se dieron cuenta que el manejo de las moléculas para construir una fórmula puede ser guiada con resultados que tenían, por ejemplo, cierta rigidez, etc. Inventaron una fórmula, la patentaron y empezaron a venderla pues, como pan caliente. Entonces, a mí el mensaje que me quedó es que este individuo trabaja en desarrollo de fórmulas químicas. Ok, los átomos, las moléculas se atraen, hay conexiones eléctricas, etc. Y soy cinemática, y yo soy especialista en cinemática, en robótica, entonces me quedé impresionado. Entonces, cuando vean cinemática, dicen, no, yo trabajo en reconocimiento de patrones, o yo trabajo en termodinámica y no tengo nada que ver. No, es matemáticas, ¿no? Es física matemática, y así. Bueno, entonces, es una pequeña historia que les cuento, entonces, porque aquí se puede aprender cosas que después la puedes aplicar, por ejemplo, en teoría de grafos, en graphics engineering, o en simulaciones. Entonces, pequeño ejemplo, si yo tengo un sistema así, es bastante complejo, no lineal, pero puedo recurrir a representaciones de líneas, puntos, esferas, círculos, para el modelado y el cálculo. ¿Qué pasa? Este no debería tener excusa. Ok, bien, entonces vamos a ver más adelante cómo tú puedes explotar las entidades geométricas para los cálculos, por ejemplo, de inversa cinemática. Ahora, ya les mencioné que un poquito como las matemáticas, álgebra geométrica te permite pensar simbólicamente en términos matemáticos a high level. Después puedes escribir en C o en Python. Y después eso lo puedes traducir a un lenguaje de hardware para hacer cálculos en Field Programmable Gate Array, que es muy veloz, o las GPU. Nosotros hemos trabajado ya en FPGAs y NVIDIAs con GPU y podemos acelerar los cálculos. Por ejemplo, ahí tienen esa ecuación y normalmente la puedes en lenguaje de máquina representar así, y esa sería, digamos, la representación ya como unos circuitos lógicos. Por fin, se despertó. Entonces, tenemos que ir hacer una simplificación simbólica y usamos el Maple. El Maple, si escribes estas ecuaciones, tienes esto y aplicas Simplify. Entonces, el Maple con Simplify te permite simbólicamente, como en matemática también, simplificar en vez de hacerlas a mano. Entonces, usando Maple y después en C, se puede simplificar las operaciones en este caso
Y estamos trabajando en geometría conformal, que es 2 a la 5. Entonces tienes un stack de 32 blades. Y alguien comentaba, sí, ahí va Alfredo, paralelismo. Por ejemplo, esto lo puedes trabajar en forma paralela. Cada componente del multivector está entrando y vas calculando y así, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, una hardware implementation, tienes las ecuaciones y en este grafo vas trabajando paralelamente. Y aquí tienes los niveles, pipeline stage. Es común cuando trabajas en C con hilos, por ejemplo, en C++, usando diferentes núcleos, o en hardware como FPGA y así. Entonces, al final, con Maple optimizas el código 3 veces y después con esto 100 veces. O sea que una versión moderna es pensar, modelar, desarrollar algoritmos, usas Maple, simplificas. Voy a traerles mañana un ejemplo de Maple para que vean. Después, ese código puedes pasarlo a C y de C después puedes usar hardware, aceleradores y así. Al final tienes un algoritmo que corre muy eficientemente. Por un lado, explotando la reducción de parámetros redundantes en las representaciones que tenías antes con matriz, ahora no son con matriz, sino con multivectores. Y por otro lado, aprovechando el paralelismo del hardware. Entonces, es algo potente. Nosotros hemos estado trabajando, bueno, eso me acompañó toda la vida. Siempre quisimos tener software y paquetes para hacer cálculos. Hay muchos. Mañana les puedo traer la lista y les voy a hacer una ilustración acá. Y hoy en día hay muchos grupos en el mundo que han desarrollado diferentes versiones, algunas con ventajas y con ciertas desventajas. Y nosotros hemos seguido trabajando. Yo tengo una colega que trabaja en diseño de circuitos, ella es especialista en eso, que estudió en Madrid. Y ella trabaja, me acompaña, también me interesa mucho la geométrica. Y hemos tenido ya buenos papers hechos con sus estudiantes de doctorado. Y nuestro objetivo final es, primero, hemos aprovechado FPGAs, después hemos aprovechado NVIDIA con GPUs. Recuerdan que el Deep Learning, aquellos que saben Deep Learning, es una revolución en el Machine Learning, y lo oí en Budapest hace poco. Hay Deep Learning gracias a GPUs. O sea, si no hubiese GPU, no hay Deep Learning. Y Deep Learning es supervision, es mucho más poderoso que un ser humano. ¿Okay? O el que conoce el proyecto AlphaGo. O si no hubiese GPUs, no se puede ganar al coreano genio que luchó contra la máquina, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es hacer en silicon, allá en México, un chip que sea un procesador geométrico, que va a hacer dos funciones. Cálculo tensorial, como en Deep Learning hace un TensorFlow, y todos estos cálculos en un chip. Entonces, si tienes tu computadora con varios núcleos y va llamando ese chip para cálculos especializados, igual que FPGA o GPUs, entonces hay buenas noticias. Esa es, digamos, una máquina del futuro, ¿no es cierto? Que tenga procesadores dedicados a cálculos. Ok, entonces es una motivación para ustedes. Aquí pueden ver ejemplos interesantes en 3D, en gráficos, cómo usando entidades como puntos, esferas, y nos puedes ir deformando las figuras, haciendo transformación afinas. Y ya les daré una ilustración más adelante con cómo nosotros interpolamos entidades geométricas. O sea, yo puedo interpolar un círculo, un plano, una línea a través de una trayectoria lineal, pero eso lo puedo usar después para interpolar cosas más complicadas. Bueno, eso ya lo han visto. Entonces vamos a entrar ahora a un... ¿Quieres vender esta parte? ¿Sabes dónde es? Sí. Justo ahí detrás de esos dos, sí. Ah, perfecto, gracias, ya aprendí. Okay. Entonces, vamos, a ver, antes, muy rápido, también una parte de motivación. Hemos visto G2, después hemos ido a G3, después nos faltaba, esto es R2, este R3, y nos fuimos a R4.
para poder tener los motores, ¿no es cierto? Para poder trabajar como los dual quaternions. Y después saltaremos a R5 para tener geometría conformal, ¿no es cierto? Entonces, esto es el plano. Esto es, digamos, R3. Bueno, aquí R4 y después R5. Lo que estás haciendo, estás aumentando la dimensión para tener más grados de libertad. Grados de libertad en el sentido de que tengas más, una base ortonormal más grande y por ende más bivectores, y si tienes más bivectores puedes modelar más grupos de Lie y también poder modelar otras entidades geométricas, por ejemplo círculos, esferas. Pero al decir esferas o círculos, estoy hablando de una ecuación cuadrática. Entonces, si nosotros tratamos de tener todo lineal, ¿por qué voy a usar un modelo cuadrático? Yo les voy a explicar las ventajas que tienen. Entonces, acá ya vamos a tener, digamos, esferas, que es un modelo cuadrático, ¿no es cierto? Ahora, acá, por ejemplo, podemos trabajar con sistemas electromecánicos, como ser un robot o un cuadrorotor, etc. Aquí voy a hacer también una... Y acá puedo usar imágenes, ¿no es cierto? O sea, es una silla, por ejemplo. Ok, entonces puedo, para trabajar con imágenes, entonces uso esta métrica de Minkowski. Sigo en R4, ¿no es cierto? Entonces, la relación de estas dos álgebras, este es para el image plane, esta es la imagen, y este es para el visual space. Entonces, para poder conectar la proyección del visual space a la cámara, necesito que tenga la misma signature, las dos álgebras. Ahora, ¿qué pasaba? Esto es casi biográfico, porque como yo trabajaba simultáneamente en Neural Computing, visión y robótica, iba usando álgebras para modelar y trabajar respectivamente en esa área. Cuando estaba en temas de una cámara, un robot que viajaba, tenía que ir cambiando esto. Y esta es la álgebra de motores, ¿no?, que hemos visto ayer. Entonces eso era medio artificial. Aparece la álgebra conformal en 2001. Pero, y aquí la geometría proyectiva la voy a escribir en matrices. Entonces, el mapeo del espacio visual por P me da alfa X, donde X es este en la imagen, y este, por ejemplo, es un X. Esta matriz proyectiva tiene dos problemas. Uno, que es los extrinsic parameters, que es la matriz esencial, ¿no?, que es rotor y traslación, el grupo S3, y estos son los parámetros intrínsecos, que es una matriz triangular superior con afina. Entonces, primero logramos trabajar todo lo que se llama en View Geometry, en el libro Hartwig-Zisserman, Cambridge University Press. Y no, trabajamos todos esos tensores, los de distribución geométrica. Pero cuando yo iba ahí, me iba a álgebra de motores. En el momento que aparece la Kinet, ¿no es cierto? La Kinet, y lo que hoy en día se llaman RGB de profundidad, que son 300.000 puntos de 3D por frame en 30 frames por segundo. Es un horror. Si yo pongo acá y estoy viendo 300.000 puntos. El problema con esta es que cuando sale afuera se satura por la luz y ya no trabaja. Entonces aparecieron después otras cámaras. Está la ZED, ¿no es cierto? Que sales afuera, aquí en Almería con un sol tremendo, o en México, y no se satura. Es una maravilla. Claro, se puede explicar por qué usan infrarrojo. Ya se puede explicar por qué. Fuera que no saturan, puedo ver 10 metros, no, 15 metros una silueta en 3D. O sea, es una revolución. Otra revolución es el deep learning, ¿no?
Entonces, si tú combinas todo esto, estamos en el siglo XXI, te haciendo cosas impresionantes. Pero, ¿qué tiene la ventaja? Que esta matriz, que es una matriz afina, al tener ya el mapa de disparidad, no necesito la matriz K. Entonces, aquí es como multiplicar por la inversa y queda solamente la matriz esencial o el motor. En realidad, aquí entonces ya puedo trabajar con motores. Ya no necesito la matriz K. Y eso es una cosa impresionante. Por fin estamos libres. Se fue esa matriz. Ahora trabajo con puntos de 3D que son iguales en el espacio. Entonces me permitió en conformal, porque la matriz conformal no tiene transformación afina, solamente hay una dilatación isotrópica. Vamos a entrar en detalle después. Esta motivación que explicarles. Entonces, lo que antes tenía que hacer en diferentes álgebras, ahora puedo hacerle una sola. Y esos son grandes noticias. ¿Qué va al futuro? Por ejemplo, esto. Como ahora hay un potencial computacional enorme, pequeñas computadoras, baja energía, alta velocidad y muy baratas, entonces ya puedes trabajar 12 a la 3, ¿no es cierto? 2 a la 13, tienes multivectores, una cantidad, pero todos los cálculos los puedes hacer por la velocidad que tienen. Entonces, avanza el hardware, avanzan las ideas, se van eliminando ciertas restricciones que había y cada vez se abren las puertas para trabajar en álgebras muy complejas, o sea, perdón, de altas dimensiones, pero usando todos los conceptos que uno aprende acá. Entonces, esto es parte biográfico y acá puedes hacer, puedes hacer una cantidad de cálculos en computer vision, en graphics, en neural computing, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la manera como estamos estudiando, primero estudiamos eso, después estudiamos esto, regresamos y saltamos acá. Y haré unas ilustraciones de aquí. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de esta. Y primero, recuerden que ayer hablamos de esta álgebra en 3 dimensiones, con su signature de este tipo, es un trivector, bivector, etc. Ahora, lo que vamos a empezar es la cinemática de las entidades geométricas. Acá tenemos el punto, la línea y el plano. En geometría conformal tenemos el punto, la línea, el plano, el círculo y acá ya, digamos, hiperesferas, hiperplanos y así, ¿no es cierto? O sea, en un futuro de aquí a 20 años, ¿no es cierto? Todas las máquinas van a ser tremendas y van a trabajar en geometrías altísimas y a tiempo real, obviamente, haciendo cálculos ya inimaginables. Es que hablo varios idiomas, entonces a veces cuando estoy con de todo empieza a confundirse. Hoy ya me dieron una explicación por qué se usa la Z acá y en Sudamérica la S por la Z y todo eso. Le dije a mi esposa antes de venir, tengo que entrenarme. S, sapo, Z, corazón. Tuve que entrenar un poco para estar en ambiente en España. Bueno, ok, entonces ahí va. Otro último mensaje es que la formación es como digamos, como la religión, ¿no? Uno dice, y así es todo. Entonces, uno le enseña cálculo vectorial, matrices, y así es todo, ¿no? Y él me sorprende y dice, oye, yo estoy trabajando en Power Systems, pero estudiando álgebra geométrica, ¿no es cierto? Entonces, claro, son señales unidimensionales acá, ¿no es cierto? Y explota todo lo que hay acá, pero ayer me dice, no, ahora vamos a trabajar en geometría con Space on Time. O sea, se va a ir ahora, va a dar un salto a G2,1 para tener el tiempo. Entonces,
no porque ustedes están acostumbrados que tienen que trabajar en R2, R3, ahí tienen que quedarse. Pueden ir a una alta dimensión, hacer los cálculos para resolver eso. Recuerdan que hay un principio de Charles y Fourier, no había ni siquiera computadora, ni siquiera un concepto sí, de Planck y todas esas cosas. Dije, por favor, vayan a altas dimensiones y trabajen con sistemas de coordenadas curvilíneos. Nadie entendía bien esas cosas, claro. Algunos sí, otros no. Los matemáticos definitivamente entendían y los físicos también. Entonces, ¿por qué? Si te vas arriba, voy a hacer un dibujo muy sencillo. Si te vas, digamos que aquí tienes una información así, ¿no? Si te vas arriba, esto se separa. Su proyección hace caer sobre el apamiento. Entonces, irse así, ¿no es cierto? A altas dimensiones separa los clústeres. Y aquel que trabajó en Support Vector Machines sabe de lo que estoy hablando. Me voy a un Hilbert Space con un kernel y separo los clústeres. Ahora, bueno, aquí he escrito esta matriz. ¿Por qué los que trabajan en Computer Vision adoptaron geometría proyectiva? Para poner coordenadas homogéneas, llevar la función no lineal que escribí XR más translación a esto, entonces una extra dimensión con coordenadas homogéneas lo linealizan el mapeo. Entonces siempre es este principio. Entonces, ustedes, bueno, y acá tú vas con un kernel. La pregunta es, ¿cuál es el kernel? Bueno, en su historia hay que identificar el kernel. Entonces, si usted trabaja en alguna área, no por default, porque dice, no, es que esto es ingeniería mecánica, pues yo veo, es Newton, es mecánica clásica, y ahí, no, ¿quién les dijo? Ustedes pueden esos representarlos en altas dimensiones, calcular y regresar, porque eliminas parámetros redundantes y además linealizas muchas funciones. Es muy importante para eficiencia en tiempo real, no hacer cálculos seriales, sino paralelismos, y significa en altas dimensiones hacer cálculos que algebraicamente puedes separar las cosas, puedes eliminar. Entonces, una de las cosas más importantes de la geométrica es que en vez de usar matrices, porque las matrices tienen muchas entradas en las matrices que son redundantes, eliminas eso. Eso es, digamos, la clave para tiempo real. Bueno, entonces, ese, digamos, la big picture, la motivación, y vamos a empezar a trabajar. Cálculo vectorial. Si me das un punto, lo represento así. Si me das una línea, ayer, por ejemplo, con José Luis le trataba de explicar los screws, las líneas, y le prometí que hoy vamos a explicar muy bien eso. Si me das una línea aquí, por ejemplo, en cálculo vectorial, lo único que puedes decir sea, entonces la línea, le pones L, pero sigue siendo un vector, es algo así, ¿no es cierto? Donde n es una es un vector unitario. Nada más puedes decir, aquí está. Esto sigue siendo, esto no es un multivector, sino es un vector, vector, vector y vector. Y si me das un plano, ¿no es cierto? Ok, un plano es algo que está por ahí volando. Esta es orientación y pones una escuadra y mides esta distancia. Que se llama la distancia de Hesse o Sfoot. Entonces dice, no hay ecuación, dices, hasta una distancia tal y una, entonces muy pobre. Te vas a esta álgebra geométrica, la de acá, y dices, bueno, el vector es igual, pero miren lo que va a pasar. Ahora escribo un multivector, donde n es un vector que me da la orientación de la línea, y el punto x, cualquier punto x, si le hago un wedge, me da un bivector. Entonces, este multivector consiste de un vector y un bivector, donde n es la orientación de la línea, y m es el plano que cruza por el origen con esta orientación m. Pero ojo, si tú tomas el valor absoluto de m, me da la distancia de Hesse. El valor absoluto de m es la distancia de Hesse. Es impresionante. Ok. ¿N está contenido en el plano? ¿N? Es que no termino de ver. Sí, creo que sí, que debe estar contenido. ¿N está contenido en el bivector? No. En el plano del bivector. Esta es la línea. N es la orientación.
No, N es la orientación de la línea. L es el normal a lo largo de la línea. Sí. ¿Cuál? N está en la línea y la normal M del plano, ¿qué relación tiene con N? Ninguna. Ninguna. No, claro que sí. Ojo, esta parte es muy importante para entender lo demás. M es cualquier vector. Espera un ratito. ¿No? Cualquier vector wedge, Sí, cualquier. Espera, sí. Cualquier vector que toca el plano, ¿no? Cualquier vector. Toca la recta. No. El plano. Bueno, sí. Es que estamos sí. con la recta. ¿Estamos con las rectas? Sí. La pregunta es la recta, sí. Bueno, aquí cualquier vector, ¿no? Que toca con la recta. Que toca con la recta. Aquí. Y el wedge con N. Entonces, haces X. Bueno, esto es cálculo vectorial. Ahora N más N wedge X, ¿no es cierto? Sí. Esta es la versión ya. X por N te va a dar un M acá, que es la orientación del plano. ¿Estamos? Ya está. Bueno, entonces en el caso del plano, bueno, ahí está. Esto es la línea y la distancia, la distancia, no sé. Bueno, esto es una versión más, es otra cosa, ya en conformal, pero no debería estar aquí. Bueno, entonces, ahí está. Entonces ahora el plano, tienes la normal y tienes la distancia de Hess, eso ya lo saben. Entonces, mira cómo escribes. N es la normal del plano, que es un unitario, más cualquier vector wedge N. Y eso me da algo. Vamos a ver. Si observas esta ecuación, usaste vector y bivector. Ahora usas bivector y trivector. Porque este es vector y este es bivector, me da un trivector. Y creo que aquí tengo un dibujito. No estoy. Miren. En el caso del plano, cuando tomo, digamos, un punto X aquí está N. Ahora, no necesariamente N puede ser cualquiera, porque todos son iguales, paralelos, ¿no es cierto? Entonces, el X y al N me va a dar este trivector, X wedge N. ¿Por qué? Esto es equivalente a decir si hago un triángulo acá, tengo 3 puntos que tocan, X1, wedge, X2, así. Va a ser igual a un escalar y este. Y el escalar es exactamente la altura, que es 90 grados acá, que significa el D. Entonces, si calculo el determinante de esto, pongo los 3 vectores aquí. Recuerdan, ayer hablaba del área, ahora es del volumen, y ese volumen es D. Entonces, es proporcional, perdón, es proporcional a D. Entonces, tú estás trabajando, explotando los K-vectores, bivector, vector, bivector, ahora es bivector y trivector. Y aquí obtienes inmediatamente la distancia de Hess en esta ecuación. Pero notan, siempre es muy parecida la forma. Y así. Ok. Un pequeño comentario acá. M. Recuerdan que X por N cruz, si toma el dual, le da un bivector, que es este, ¿no es cierto? Bien. A ver, espera, ¿dónde? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, hemos representado las 3 entidades geométricas para N3. Ok. Ahora vamos a representar en esta. Y vamos a usar para eso álgebra de motores. Esto ya comentamos, motor es un moment and vector y su condición es que el pseudoescalar es 0. Esta es el álgebra especial o degenerada, que es el subálgebra de G301 con más acá, escalar, 6 bivectores y un cuadrivector. Ok. Entonces, si yo tengo un punto,
lo voy a escribir ahora en grande y voy a escribir así. Recuerdan que a este lado está la parte real. La parte, si yo parto esto, esta es la parte real de esta álgebra, se llama así, real, no es porque hay números reales. Y esta es la parte dual. Entonces la escribo en el lado dual. En general yo debería tener un escalar, un bivector, así, más y un escalar y un bivector, ¿no es cierto? Esta sería, digamos, una representación de un multivector, ¿no es cierto? Entonces aquí no hay bivector, solamente hay un escalar, y en esta parte no hay escalar y hay bivector. Lo que estás haciendo ahí es, you are lifting the 3D space en una extra coordenada, entonces tienes 4 coordenadas y es 1. Entonces, you are lifting the Euclidean space en 4D, ¿ok? Entonces tengo aquí el 4. Entonces, esto es parecido a que yo tengo coordenadas homogéneas. O sea, pongo el vector, un vector en 3D, y le añado una coordenada homogénea. Ese principio se lo usa, por ejemplo, en visión computacional. Acá un punto lo pongo en coordenadas homogéneas y trabajo en geometría proyectiva con coordenadas homogéneas. Acá hago lo mismo, pero ya para representarlo acá, entonces esta parte es esta y esta parte ahora está en la parte dual. Ese es el paso del modelado. Entonces, si observan acá, tengo esto, es un bivector, es con sigma 2, 3, 3, 2, 3 y sigma E1, E2. Al multiplicar por este pseudoescalar queda 4, 1, 4, 2, 4, 2, lo hice ayer. Bueno, aquí está escrito, entonces, esto es igual que esto. Bueno, aquí está escrito. Bueno, lo que acabo de hablar aquí, ¿ok? Ese es el punto, la línea. La línea, pues ya hemos aprendido hace los anteriores slides que tiene una parte así, bivectorial y algo parecido acá. La ecuación es muy parecida, ok. Deben saber de que la álgebra de los motores es una álgebra para el lenguaje de líneas. Entonces, todo es más para eso. Pero eso no nos quita la oportunidad de poder modelar el punto y el plano. Entonces aquí estoy reutilizando esto para poder... bueno, entonces, ¿qué es n? N, en el caso si tengo... ¿Pueden ver todos aquí? Sí. Ok, entonces tengo una línea. Si tengo 2 puntos acá, x1, x2, la diferencia es esto, ¿no es cierto? Después, si hago el producto cruz de los dos, ¿no? x1 cruz 2, me da el plano que pasa por el origen, donde yace esta línea, ¿no es cierto? Entonces, usando esas ideas, primero calculo esto y como son bivectores, puedo extraer, hago la diferencia y tengo los bivectores y los escribo así, L, esto y así. Ahora son productos cruzados, también en términos de vectores, y escribo así. Y ya lo escribo acá, esto acá y acá. ¿Alguien me puede decir por qué no dividir por la norma n para tener un vector ortonormal? Es que, este es un warning, en G3, en esta álgebra, ok, estoy usando coordenadas homogéneas. Entonces, es R4, estoy en R4, pero esto es un espacio proyectivo de P3. O sea, el álgebra motores está en un espacio proyectivo. No se dice en ningún libro, pero ya como, digamos, desde la matemática uno entiende, entiende porque tiene ha estudiado otras álgebras. ¿Qué significa? Lo más importante en esto es que no existe el origen. Y puedes escribir esto. O sea, que es independiente de un escalar. Eso se entiende bien porque si
ustedes han debido dar un curso digamos, de lógica donde hablan de clases, ¿no es cierto? Es una clase. Cuando es una clase, ahí, digamos, son independientes de un escalar. Es medio extraño, ¿no es cierto? Es como alguien dice, oye, 1 más 2 es 3, ¿no? Y 3 es igual a 4. No se puede, ¿no? Pero aquí, entonces son propiedades del espacio proyectivo. Entonces, las líneas estas, vamos a ver más adelante, van a estar ahí tienes 6 coeficientes, están en R6, están en el espacio proyectivo 5. Entonces, el manifold donde están las líneas, como son sextuplas, ¿no es cierto? Sí, sextuplas. Tengo un espacio de R6. Entonces, cada línea es un punto, un manifold que se llama Klein manifold. Entonces, las líneas están en el manifold de Klein. ¿Okay? Ya vamos a ver más después el manifold de Klein y el manifold de Study para hacer interpolación. ¿Sí? Antes de seguir, pues para saber si me ubico. Sí. El álgebra, el de motor, el G301, el mismo que motores, para líneas, para puntos y para planos. Sí. El mismo álgebra. Sí, sí. Pero entonces, dentro de un multivector, Sí. dependiendo de qué componentes tenga, puedo tener o una transformación S3 o una línea, un punto, un plano. Dependiendo de qué componentes tenga. Sí. Vamos a explicar justamente el papel de los motores como S3 y el punto y la línea ya como entidades y no como transformaciones. A ver, pero cada uno tiene su esto es así, ¿no es cierto? 6 dimensiones está acá. Pero ahora el motor es TR, ¿no? 1 más T medios R, ¿no es cierto? Y eso lo podemos escribir así, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Pueden ver todos? ¿Pueden ver? Entonces, este pertenece a R6 y este pertenece a R8, ¿no es cierto? Entonces, los motores, que es S3, Special Euclidean Group, ¿no es cierto? Está en R8. Pero también este es un espacio proyectivo, en una dimensión. Entonces, los motores o S3 están en un espacio de R8 o espacio proyectivo, que es entonces un manifold. Entonces, un motor va a ser, digamos, un octupla, que está tocando, es un puntito. ¿Recuerdan ayer las matrices las ponían con vectores? Ahora son octuplas. Es un punto ahí, y este manifold se llama study. Entonces, los motores están en un manifold de study y las líneas en un manifold de Klein. En ambos casos son espacios proyectivos. Es muy importante, ¿ok? O sea, en ese libro que mostraste, por ejemplo, no sé, ni debe la palabra de manifold, perdón, de study. No, ni debe estar. Entonces, bien, entonces, hay muchas, en mi libro que se va a quedar en Provence aquí, ya me dijo, hay unos pasajes donde explico las propiedades de este manifold, por ejemplo, cuando es una línea, porque aquí dijimos vamos a hacer líneas, puntos y planos, ¿no es cierto? Entonces, colapsan algunas líneas, ¿no? Por ejemplo, así, ¿dónde está? Así, siguen acá, porque ese lenguaje es un ambiente para líneas, colapsa y pueden ser puntos o pueden ser planos en ese manifold, que es lo que estás queriendo preguntar, ¿no es cierto? Entonces, pero hay una diferencia. Una cosa son líneas, a las 6, y otra cosa son los motores. Entonces, claro, tú estás tratando de ver cómo aquí va a haber los motores. Son dos cosas diferentes. El interior entre ellos está dentro del grupo, pero está dentro del álgebra, que es Sí. otro elemento. Sí. O sea, pero si hablas de motores, trabajas acá, ¿no? Sí. Si hablas de líneas o puntos planos, trabajas aquí. ¿Ok? ¿Saben? Nuevos algoritmos, nuevas ideas nacen cuando uno analiza los fundamentos. O sea, los matemáticos han hecho un gran trabajo, están ahí los libros, nadie los lee, ¿no? Y cuando empiezas a analizar los fundamentos, aparecen cosas impresionantes, ¿no? Por eso a mí me gusta tocar esas cosas donde yacen posibilidades de desarrollar nuevas cosas. Bueno, entonces, en una notación donde, insisto, el escalar es 0, esa es la línea, a diferencia del punto, que es otra cosa. Hablemos de planos. Entonces, el plano
tomas la misma ecuación, ¿te fijas esta del plano acá, ¿no es cierto? Ahora va a estar ahí, pero como has cambiado el álgebra, entonces tiene otra cosa. En ambos lados son bivectores, ojo, en ambos lados, ¿no es cierto? Aquí, bivector, bivector, aquí bivector, y aquí no hay bivector, pero ok. Entonces, el n es un bivector, ok, y esto sería bivector, sería un cuadrivector. Y el cuadrivector es el pseudoescalar. Entonces tiene que ser un escalar. Entonces, el producto punto de estos dos me da un escalar. Si es bivector y bivector, tienen el mismo grado, 2 menos 2 es 0. Entonces, el escalar D, que es la distancia de Hesse. Entonces, con esto estás codificando la distancia al plano. Ahora, vamos a hacer una relación, en general, en geometría proyectiva, regreso aquí en geometría proyectiva, el punto está en dualidad con el plano en geometría proyectiva. Un punto es dual al plano. Eso, entonces, lo vamos a ver en la próxima lección. Entonces digo, es verdad. Entonces voy a tratar de recuperar la ecuación, pero usando un punto. Entonces, mira, si yo escribo, fíjate, el punto era escrito aquí, ¿no? Ahora es un escalar, ahora le escribo D. Y en vez de X, que es un bivector, yo le escribo el bivector N. ¿Okay? O sea, sigue teniendo la misma forma de un porque si divido por D, esto es 1, N partido por D, también es otro bivector, entonces tiene la forma de un punto. Pero le voy a tomar dual. Entonces, el dual de esta parte es N. Bueno, cambio el orden. Ok. Y el dual de este va a ser ID. Entonces recuperé la ecuación. Entonces, el principio de dualidad se mantiene. ¿Ok? Y ya lo puedo escribir de esta forma. Ok, listo. Perdona, la última línea de abajo, esa forma de... Es una forma como usan los dual cuaternios. Te dicen, esta es la parte escalar del cuaternio y esta es la parte vectorial del cuaternio. O sea, escalar, bivector... Me das un cuaternio, ¿no es cierto? Un cuaternio normalmente es Q0 más QXY más QIJ más QZK, ¿no? Entonces, este es, digamos, un bivector. Y ellos lo escriben así, digamos, en la literatura de los cuaternios. Eso es todo. Es solamente todo. Lo único que es un cuaternio, el otro, y con la I, con el otro de Bueno, para separar la si parte tú tienes un de dual cuaternio, esto es así. Ellos lo escriben con epsilon, un 2, ¿no? Entonces escriben 0, vector 1 más epsilon, que es en este caso nuestro pseudoescalar, 0, mentira, en esto es Q0, 1, Q0, 2, Q2. Es la manera, ¿ok? Es useless, pero es para hacerlo más simple. Claro. Entonces, volvamos ahora a nuestra tabla de resumen. Miren, cálculo vectorial. Me das un punto y lo escribo así. Aquí está. Me das una línea. A ver, espera. A, B, C. Cálculo. No. Estos son, digamos, en cálculo vectorial y esto ya es en G30 y esta en G30, sí, y este es en motores. En cálculo vectorial, pues es la línea, es el plano y no hay ecuaciones, es decir, D, N. Pero en álgebra geométrica tienes el vector y la línea está descrita como hemos conversado, cualquier punto X, N, entonces tienes y escribes la línea. Y también mencioné lo de ese tetraedrón acá, donde la altura de acá a acá es proporcional, es exactamente de esa pirámide, la distancia de Hesse. Ahora, en álgebra geométrica de motores, el punto va a estar 1x acá, en la parte dual, la línea va a estar nm, real y dual, y el plano va a estar así. Entonces, esa es la comparación, ¿ok? Todos aquellos que están trabajando en robótica con los cuadros rotos, ¿no? Usan dual quaternions, ¿no? Pero ya estás viendo
Solamente el procesamiento de señales, nosotros trabajamos en cuaternios Fourier Transform, por ejemplo, pero en robótica nosotros no usamos la palabra cuaternio, usamos rotor o motor, y tiene interpretación geométrica, todo lo que dual quaternion no tiene. ¿Okay? Hay que ser medio acróbata para poder entender todos los cálculos de dual quaternions, mientras con motores puedes visualizar mejor. Nunca se encontró un paper en aplicaciones en robótica donde a un dual quaternio diga estoy trabajando con una línea con punto por un plano. Alright. Entonces, hemos hablado de las entidades geométricas punto, línea, plano, descritas en G3C, en la geometría euclidiana tridimensional y en la geometría en la álgebra geométrica de motores, donde podemos, que es un lenguaje de líneas, pero hemos representado punto, línea, plano. Ok. Entonces ahora vamos a ver cinemática. Cinemática es esto, movimiento. Pero saco aquí una foto y saco acá. No estoy explicando cómo va de este punto a otro, pero eso es cinemática. Claro, tú dices, pero si yo tengo el movimiento, por ejemplo, es un objeto, digamos esto, bueno, sí, esto, lo muevo y ahora está en esta pose, así, ¿no? Entonces ha habido una traslación y una rotación al mismo tiempo. Yo podría parametrizar esta trayectoria con respecto al tiempo, entonces ya me dice cómo dura esta transformación. Y ahí habrá preguntas, ¿será mejor ir así o ir así? Entonces hay una trayectoria más óptima, ¿no es cierto? Y obviamente uno trata de encontrar siempre las trayectorias óptimas para la transformación. Eso voy a explicar más un rato. Ok, entonces en 3.0, que es la geometría algebraica del espacio euclidiano, dijimos que una línea se la puede... Ahora ya estamos en geométrica, no es cálculo vectorial. Es un vector y un bivector. Era esta la ecuación. Entonces, si sustituyo... después... Alguien... Tengo que hacer un recuerdo aquí. Mira. Si yo tengo esta ecuación usando matrices, ¿no? Esa es una función que si yo tengo esto, no es igual a esto. ¿Ok? Que es el principio del teorema de superposición, ¿no? Para demostrar linearidad. O sea, si pongo aquí, lo que va a pasar es que yo voy a tener igual a alfa x, o sea, esto, voy a tener, disculpen, alfa rx más beta ri más 2t. Y no voy a tener un solo t. Entonces, cuando da ese resultado, dices, esa función no es lineal. Pero no es en el sentido que la función sea cuadrática o cúbica, ¿no? Es que no satisface esto. Entonces, todos los esfuerzos de hacer cálculos, cuando hay una adición, los hacen secuencialmente y tratan de encontrar, por ejemplo, primero la rotación y después la traslación, minimizando el error cuadrático medio. Entonces es un error. Si quieres paralelizar y hacerlo más eficiente, entonces vienen en la literatura y dicen, uso coordenadas homogéneas, bravo, y escribo esto como una homografía. El nombre de homografía viene de geometría proyectiva, ¿ok? Y escribo así. Entonces, hay un hecho importantísimo, es el uso de las coordenadas homogéneas. De tal manera de que este operador H, homografía, con este nuevo punto X', es entonces un operador multiplicativo que preserva la linearidad. Entonces, está linearizando esa función y y tienes un operador multiplicativo. Ok, vienen los ingenieros mecánicos y dicen, ok, yo voy a hacer un operador para la homografía, esta H, que se debe escribir así. Esto es una matriz, ¿ok? El epsilon es el operador isotrópico que ya mencioné antes. Y la traslación la escribo como una matriz antisimétrica para hacer el producto cruz. Este operador es un paso adelante, es la matriz R,
más epsilon que cuadraría en 0. La matriz T es antisimétrica, es una forma tensorial para hacer producto cruz. O sea, ya es una matriz. Se escribiría así, 0, 0, 0, menos TZ, TI, menos TX, es antisimétrica, perdón, TZ menos TI, con la diagonal 0. Es una matriz. Estas matrices permiten hacer producto cruz. En vez de hacer T cruz R, como T no es una matriz, la escribo así y ahí, bueno. Entonces, esta es una representación más útil que esta. Entonces, van en la dirección correcta. Entonces, miren lo que hacemos nosotros. Este es isomorfo ahora a un motor. ¿Y cuál es un motor? R más I, R'. Pero ya no usando matrices. Entonces, este es el desarrollo para llegar a esto y esto es mucho más poderoso que todo lo que está atrás. ¿Okay? Entonces, hay que evitar esto. Ok. Pero como estamos en G30, ¿pudieron ver los de atrás esto? Bueno, algunos siguen viendo su celular. ¿Pueden ver esto? ¿Ustedes? ¿Sí? A ver. Cuando era estudiante venía alguien que podía hacer cosas, estaba en la primera fila. Y decía, no sé nada, pero me va a dejar semillas en mi cerebro. Entonces deberían estar acá al frente y no atrás. Bueno, entonces fíjense, estamos en una álgebra que es limitada, que es para esto no es lineal. Entonces, si hago las transformaciones del X acá, ven acá, esto es así, ok, entonces esta es orientación. Nunca olviden que cuando tienes un vector unitario que es la orientación, la transformación solamente le afecta en la rotación. Ok, eso es un principio. Eso lo pueden ver rápido. Si yo tengo, digamos, un flujo, son vectores que me van indicando, digamos, son tangentes a ese, por ejemplo, temperatura o un campo magnético. Si haces una rotación, si haces esta operación de rotación y traslación, entonces esto se va a afectar así. No trasladan los vectores tangenciales a ese campo, ¿ok? Campo en el sentido a esa superficie. Entonces este se convierte en eso y obviamente aquellos X con traslación. Calcula esto y te da esta cosa un poquito horrible, pero lo vamos a guardar para ver si en álgebra de motores obtenemos lo mismo. Plano. Estamos haciendo ya cinemática de las entidades geométricas. Si haces, bueno, el plano está dado por un bivector, un trivector, está escrito acá, estamos en G300, haces lo mismo y obtienes esta ecuación. Noten que la orientación cambió y fíjense que está precioso, ¿por qué? Porque si la distancia de GS es D, ahora vas a aumentar la distancia GS como el producto de la nueva T con la orientación rotada, entonces aparece como un delta T, crece la distancia de GS. Ahora, aprovechamos el concepto de dualidad. Cuando yo tengo el wedge, yo lo puedo escribir como punto y dualizo este. Y después este escrito así. Por eso se puede de aquí escribir así. Estoy usando la propiedad de dualidad del operador omega, perdón, el wedge, y lo escribo como punto. Ok. Bueno, entonces ya hemos hablado de la cinemática de punto, línea, plano en G30. Ahora nos vamos a la álgebra geométrica de los motores G301 Plus. Y recordamos estos automorfismos que los di en la anterior clase. Entonces, el M es T por R. Ok. El M tilde es, cambio el orden, R tilde, T tilde. El M barra va a significar que solamente voy a conjugar la traslación. Y el otro, será para conjugar la rotación. Esto lo necesito porque había mencionado de que cuando hago el modelado cinemático de punto y del plano, no hay una simetría en lo que corresponde al spinor. Entonces, cuando hago el movimiento de este punto, voy a usar este tipo aquí, ¿se fijan? Que solamente me conjuga la rotación. Entonces, después de hacer esto, observas que llego a esto. Y esto es el movimiento de un punto. Entonces, recobramos realmente, aquí está empacada la representación de movimiento de un punto como teníamos acá.
aquí. ¿Ve? Como este es un vector, ahora lo vuelvo bivector y si después del movimiento debería aparecer aquí. Aquí está. Ok, seguimos bien. Movimiento de una línea, entonces una línea, bueno, este dibujo es un poquito... ¿qué pasa si a líneas las muevo? Esto es lo que pasa. Okay. Lo pueden ver en el slides. Recuerden que todas estas lecciones están guardadas ahí y la vas a pasar en YouTube, los pueden ver y además está el PDF, entonces los pueden revisar. ¿Okay? Y además se van a quedar 3 libros acá para que se los use. Ok. Entonces, le aplico un traslador, después una rotación a esto. Bueno, en realidad el L estoy haciendo este cálculo, ¿no? Digo, L' es el motor es la ecuación José Luis que ayer escribía, ¿no? Aquí, entonces hago eso, motor conjugado, y obtengo esta cosa. Ahora fíjense, en G300 habíamos obtenido que la línea era esta cosa horrible, ¿no es cierto? La volvemos a obtener, aquí está, pero esta parte pertenece a la parte dual que está aquí. O sea, está bien, ¿ok? Planos, igual. En puntos hemos dicho que estamos aplicando este automorfismo. Como hay una dualidad entre punto y plano, voy a hacer lo mismo. Voy a usar ese, donde el M este es rotación y solamente conjugo la rotación. Ok. Entonces aplico esto acá y después de ciertos trabajos de factorización, obtengo esto, que es lo mismo que habíamos tenido antes. ¿Se fijan? La distancia de GS tiene que ser incrementada. Ok. La distancia de GS tiene que ser incrementada. Ahí está. O sea, la misma ecuación. Entonces, está bien. ¿Por qué no se conjuga la relación? Es que dije que las líneas están sobre el manifold de Klein. La álgebra de motores es especializada para el lenguaje de líneas. Solamente estamos aprovechando ese framework para modelar el punto y el plano. Entonces, no hay una simetría. No hay una simetría como esta porque faltan recursos algebraicos. Recursos de representación. Entonces, yo tardé casi 1 mes y medio porque le ponía normal y no me salía y casi me vuelvo loco. Entonces, hay un libro de Blaschke, un matemático impresionante alemán que murió como los años 80. Blaschke usa dual cotenues y hace el modelado de puntos líneas planos con dual cotenues. Y ahí me dio el hint que aquí hay un automorfismo diferente. O sea, Para la línea sí, ¿no? Para la línea sí. Sí, claro, aquí está. Ahora, mira, fíjate. Claro, David Hestes me criticó mucho, ¿no? Como no hay aquí, ¿qué debo hacer? Cuando voy aquí, va a haber una ecuación o así, ¿no? Para cualquier objeto geométrico. Punto, línea, plano, círculo, esfera. Great. ¿Por qué? Porque tienes más recursos. Como esta de los motores no tiene tantos recursos, hay esa falta de... G4.1, la conformal. Vale. En conformal aquí, everything works. Me dijo Edward, what are you doing here? Work here. Le dije, hold on. Le dije, esto es muy útil para ingeniería, para robótica, porque hay temas que no necesitas esferas y círculos. Por ejemplo, la Euler-Lagrange, Newton-Euler, recursivo para calcular la dinámica. Ahora ya podemos identificar, conformal me sirve para encontrar constraints, con esferas, planos, lo que estábamos conversando ayer. Y eso voy a ilustrar. Ok, ahí está. Entonces ya hemos hablado de la cinemática. O sea, ustedes ya son ahora expertos en cinemática de puntos, líneas y planos. Lo importante es utilizarlos en las aplicaciones. ¿Okay? Normalmente la cinemática en robótica es puntos y líneas. Nada más. Nadie usa planos. Pero no es que tienen razón, sencillamente no saben. ¿Verdad?
Entonces, ya dije hace un par de clases que hay dos áreas grandes. Una es representación de entidades geométricas, y a medida que vas subiendo el álgebra vas obteniendo puntos, líneas, planos, círculos, esferas. Cada vez vas aumentando. Y acá, hyperplanes, hypersferas, y así, ¿no? Por otro lado, tienes rotación, traslación, rotación en forma dual y traslación, LS3. Y aquí un grupo SO2, SO3, S3 y el grupo de conformal. Y el grupo de conformal también lo puedo escribir acá. Entonces tengo SO2, subconjunto de ese subgrupo, perdón, de 3, subgrupo del special group y subgrupo del conformal. ¿Ok? Entonces, a medida que voy aumentando los grados de libertad del sistema, puedo representar más entidades geométricas y también grupos más complejos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de nuestros problemas, puedo trabajar en esta álgebra o esta. ¿Ok? Ahora, yo me puedo quedar todo acá y también poder hacer cálculos de los de abajo. ¿Por qué? Porque está contenida, como son subálgebras. ¿No es cierto? ¿El grupo conformal qué significa? Hold on. Vale. Más adelante. Vale. Es que es medio. El S3 uno tiene intuición, rotación, traslación, y que es conformal. Entonces tengo que empezar con la transformada de Mobius, que es inteligible, pero en ese momento, ¿ok? Bien, entonces, ok. Entonces aquí vamos a, bueno, esto ya les pasé ayer, cálculo vectorial, ¿no es cierto? Que esto era, digamos, el momento, que normalmente es cruz, pero acá es como un área. Entonces, en una conferencia de David Hastings me decía, be careful, Edward, here the moment is area. O sea, el momento es área. Eso es impresionante. O sea, el momento nosotros decimos tantos newtons dividido por metros, no sé. Pero ahora es un área, es un concepto geométrico. Eso es lo más importante acá. Bueno, después esto es, digamos, el inercial, después se mueve, aquí está el objeto. Lo interesante es que aquí el producto cruz me da la velocidad lineal, tangente a la trayectoria, pero lo puedes hacer en forma vectorial a través de esto. Y después puedes recuperar esta ecuación y si la integras, encuentras la inicial. Ahora, acá, si tengo aquí un objeto y lo muevo, entonces pasa el tiempo y obtengo el vector, o sea, ¿cómo se interpreta esto? Este es mi inercial, aquí estaba el objeto y después está por acá, esos dos frames. Entonces, si esto es R, el R punto es tangente a la trayectoria y la puedo parametrizar con respecto al tiempo. Entonces ahí ya estamos entrando a dinámica, ¿no es cierto? Entonces, esa ecuación que la tengo acá, notas que como tiene una parte exponencial, al derivar aparece afuera, de alguna manera. Ahora, si integras eso, aparece la rotación en cero, aquí, y la final. Entonces, si la velocidad es constante, esa es la condición para poder integrar acá, obtienes acá, y esto es lo que se llama, lo vamos a ver más adelante, es parte del twist. El twist es antes, cuando escribí esta ecuación en términos de matrices o variables de estado, eso era algo así, que viene de esta ecuación lineal, ecuación de diferencial lineal. Entonces, cuando integras esto, te aparece algo así, muy parecido a esto. Y esta matriz es antisimétrica. Entonces, la antisimetría se va a notar que en este tipo de vector está incluido. Cuando las matrices antisimétricas, ¿recuerdas el producto cruz acá, no es cierto? Es una matriz antisimétrica. Entonces, cuando te sale algo antisimétrico ahí, está embedded ahí adentro del producto cruz, que es para girar.
Entonces, hay una cosa, pero impresionante. La matemática es tan sabia. Cuando aparece producto cruz en algo, significa motion. Mano derecha, por ejemplo, ¿no? Si aparece motion, pues se mueve, gira. Y si está respecto al tiempo, es la base de la dinámica. Sophus-Lee, primero, la contribución de Sophus-Lee, en muy breves palabras, es, si yo tengo ecuaciones diferenciales, uso álgebra lineal para representarlas en variables de estados, el primer paso que hace. En vez de integrar estas cosas terribles, él plantea, a ver si no, nuevamente, para no tener que trabajar con ecuación de sistema diferencial lineal y tener que integrar todo eso, se va a variables de estado y representa la ecuación así. Y esto ya es muy fácil integrar porque introduce que la integral de esto me aparece exponencial de una matriz. Y eso es muy curioso. Aquí debería poner un tilde para que son antisimétricas. Entonces, ¿te fijas? Acá depende del tiempo. Y este resultado apareció algo con una matriz antisimétrica. Entonces, ¿qué hace para que se mueva en el tiempo? Entonces, el producto cruz es el responsable de la dinámica. Es textual de las palabras de Sophus-Lee. Dice, noten que aquí me estoy moviendo en el... Es el manifold ese O3 en este caso, ¿no? Si yo me estoy moviendo en esta geodésica que le expliqué ayer, donde este es álgebra de Lie y es el álgebra, el Lie grupo, este motion, movimiento a lo largo de esa geodésica, es responsable de la dinámica, ¿sí? Por esto, ok, pero eso está asociado con el punto cruz. Y claro, cuando abres el agua en un lavamanos, empieza a girar el agua, ¿no? Por la gravedad y entra. Son productos cruces, ¿no es cierto? Entonces, eso a mí me impresiona, que acá él sustenta su enunciado de dinámica que tiene que ver mucho con productos cruces. Y como detectives, cuando estábamos calculando productos cruces, ¿no? Dos puntos A, B me da C, el dual es B, el bivector es responsable de movimiento. ¿Y cuál es? El rotor, porque rota sobre un plano, etcétera, etcétera. Entonces, el producto cruz me indica, a diferencia del producto punto, el producto punto solamente es una proyección muy escalar, pero el producto cruz me está dando motion, que es la base para cinemática y dinámica, ¿ok? Bueno, ahí está. Entonces, esa ecuación ya la conocen ustedes. Entonces, ¿qué pasa si ahora hago... a ver, trabajemos esas ecuaciones, pero ahora con líneas. Esto ayer hablaban solamente con puntos. Entonces, recupero esta ecuación de aquí. Aquí está. Y la va a llamar prime, ¿ok? Pero ahora estoy parametrizando con respecto al tiempo. Al inicio dije, puedo ir de acá, acá, no sé. Pero si ya parametrizo el tiempo, entonces una sola trayectoria, como esta. Entonces voy a derivar esto. Entonces la línea está variando con respecto al tiempo. Atención aquí, Paco, porque en esto de las ondas y todo podemos también considerar la derivación, no sé, el tiempo, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, entonces, si derivo esto, ¿ok? Este estático, digamos, se está moviendo, primero regla la cadena, aquí, ok. Si hago esta sustitución, si se fijan de aquí, yo puedo escribir L' multiplico por M, esto va a ser la identidad y queda ML, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces ahí está la ecuación. Y si sustituyo esta ecuación acá, esta parte, si la conjugo me va a dar, si la conjugo va a dar esto. Similarmente, esta parte aquí, ¿ok? Si uso este constraint, que es, esta es la identidad, hago una pausa acá, igual que la anterior vez, tomo la derivada de esto, este es 0, ¿ok? De la cadena, esto pasa al otro lado. Entonces, sustituyo acá y obtengo esto. Pero recuerdan que ayer les escribí una ecuación como es
el producto punto de un vector con un el producto punto con un vector y un bivector es BA menos AB partido por 2, ¿no es cierto? Es una propiedad. Entonces aquí las reconozco, aquí multiplico el 2 al otro lado y obtengo esta parte. Ok, entonces, fíjense, la velocidad después de un movimiento está dado por el producto punto en la línea inicial con este individuo. ¿Ok? Asumiendo que la velocidad es constante para poder mantener esa ecuación. All right. Entonces, tomo esta ecuación y la sustituyo con la ecuación del motor. Acá derivo, regla de cadena, bla, 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 y empiezo a trabajarla y al final obtengo esto, que es fabuloso. Velocidad angular y velocidad lineal. Eso es el twist. Es una sextupla. Entonces, una línea es una sextupla, 6 coeficientes. Su velocidad va a ser la parte real, velocidad angular. O sea, a lo que estamos llegando, voy a borrar esta parte ahora. Es a lo siguiente. Mira, cuando tú hablas con un físico que trabaja con aljas de Grassmann para hacer ciertos cálculos, Grassmann las aljas de Grassmann es como la mitad de alja de Clifford. ¿Recuerdan? La alja de Clifford tiene antisimétrica y simétrica, y la parte antisimétrica es la alja de Grassmann y la asimétrica es con producto punto. Entonces conjugas ambos, ¿ok? Entonces la álgebra de Grassmann, ellos trabajan con líneas, por ejemplo, para estudiar ciertos frames covariantes y una serie de cosas, y aparecen las coordenadas de Plücker. Claro, seguramente aquí Juan ha debido estar esperando cuando dice la palabra coordenadas de Plücker. Igual que de Navier-Hattenberg y esas historias que están en The Bean, no he hablado de las coordenadas de Plücker. He hablado en una línea así, NM, orientación y momento. Los 6 coeficientes de una línea son las coordenadas de Plücker en geometría práctica. ¿Sabes? Eso se estudia en computer vision. Pero no las menciono, no necesito mencionarlas. Ahora, si tienes tu línea, que es una sextupla, entonces, bueno, en las aljas de Grassmann escriben una cosa así: 4-1, 4-2, 4-3, 2-3, 3-1, 1-2. Esta sextupla sea Plücker coordinates. Plücker coordinates. ¿Ok? Sin hablar de esto, yo hablo de esto, ¿no es cierto? Ok, que es una sextupla. Entonces, ahora, una sextupla es una línea. Ahora, si quiero la velocidad, aparece velocidad y v. Entonces, esta sextupla va a ser así y esta sextupla va a ser así. Velocidad angular y velocidad lineal. Este es line, este es twist, y pronto vamos a tener el range. Y el range va a ser torque más y fuerza lineal. Y va a ser torque V. Range. Entonces, también hay un principio de dualidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, siempre son sextuplas. Siempre estamos trabajando con respecto al manifold de Klein, ¿no es cierto? Si al manifold de Klein le aplicas motores, que es del motor de Study, se va moviendo ahí y aparecen en sextuplas. Entonces, si es una línea que está aquí, su derivada de esa línea va a ser el twist y así. O es interesante, aquí hay un principio de dualidad entre la velocidad y el range. ¿Ok? Y también, si retornamos al concepto introducido por Sophocles en dinámica, si empiezo a mover algo, hay velocidad y hay momentum. ¿Recuerdan? Momentum de una partícula, ¿no? Entonces, si ahora interviene la gravedad, eso se transforma en range, ¿no? Entonces aparece un principio de dualidad. Entonces yo voy a hacer una transformación afina
de velocidad algo igual a momento, que es el range. Y ahí también podemos meter el rozamiento. ¿Cómo? El rozamiento. Cuidado, eso es sí, muy bien. Ahí, mira, ahí, otra vez contra la pared con una espada, ¿no? ¿Qué es el rozamiento? ¿Qué es la viscosidad del otro día, ¿no? Ahí hay que tener cuidado porque entonces, hay un D'Alembert Principle, ¿no? Que lo puedes extender que también tiene que ver con las ecuaciones de Newton, y después escribes un hamiltoniano. Inclusive a ustedes les voy a enseñar qué es un hamiltoniano, ¿ok? Entonces, si tienes un hamiltoniano, es digamos una ecuación, una cuadrática, un escalar, perdón, una función escalar, pero es una función escalar. Entonces, es un balance de energía cinética y potencial. Están las ecuaciones de Euler-Lagrange o Newton-Euler. Si tú hablas de viscosidad, tienes que incluir un término es un constraint. Entonces, pones la gravedad más viscosidad, que es un constraint que te va a restringir ese movimiento tangencial de las velocidades y todo, y en un funcional que es un hamiltoniano. Entonces, ahí entra como una restricción. ¿Ok? Estaba pensando en mecanizado. ¿Perdón? Estaba pensando en mecanizado. Sí. Lo que dije es para sistemas electromecánicos. Sí. ¿Ok? Si te vas a un sistema de fluidos o con viscosidad, por ejemplo, es como en términos de analogía con circuitos, como una resistencia, algo así, pero variante, ¿no es cierto? Distribuida, etc. Entonces, son restricciones que pones a tus hamiltonianos. ¿Qué es el hamiltoniano? Es la ecuación que describe el movimiento de una onda, por ejemplo. Puedes tener un hamiltoniano, por ejemplo, a través de las ecuaciones de Maxwell o el movimiento de un electrón y todo. Siempre un funcional. Y le pones restricciones dependiendo del medio. En este caso, viscosidad o no sé. ¿Está bien? O fricción, perdón. Que es no lineal. El problema es que es altamente no lineal, la viscosidad. Es una ecuación no lineal. ¿Okay? Bien. Pero lo que estamos aquí, estamos trabajando con los ingredientes. Pero de una regresión muy poderosa matemática. Son las sextuplas. O sea, es una campanita que suena ahí atrás de ti. Por favor, sextuplas. Es Screw Theory. ¿Recuerdan la primera transparencia que les dije que en todo este desarrollo de la matemática y la física están presentes Screw Theory y los grupos de Lie, ¿no es cierto? Entonces, estamos atacando con ese principio en cualquier medio y generando representaciones adecuadas para cualquier formulación. Entonces, por eso, aquí, ojo, hay una ecuación de potencia, ¿no es cierto? Y aparece... entonces, ahí hay un principio de dualidad en las ecuaciones. Eso vamos a volver. Pero atención cuando llega a ese punto, como yo velocidades las vuelvo ranges a través de una transformación afina, un tensor afino que me relaciona a dualidad. El pseudoescalar, lo que ustedes están aprendiendo, es un operador que me cambia vector a bivector, por ejemplo, punto a plano y así. Entonces, y ese pseudoescalar, ya pensado en matrices, es como un operador dualizador que lleva algo a otra cosa, su dual. Entonces, si estás en un régimen, digamos, de torque y fuerza, son duales. O ahí va, en velocidad y corriente que me da potencia. Y tú me dijiste así, intuitivamente, esto parece que es dual. Entonces, hay una transformación afina que me está realizando entidades. Por eso les decía, en matemáticas, el omnipresente God es el concepto de dualidad. Siempre relaciona las... ¿Estamos? Okay. Bueno, sigamos adelante. En ingeniería eléctrica, pues que todo el rato, sí, todo el rato todas las cosas son ¿Perdón? duales. ¿Cómo? En ingeniería eléctrica, sí, casi todos los conceptos son duales. Estás constantemente hablando de lo mismo, pero con mucha dualidad. Bueno, está, digamos, en teoría del circuito Norton, ¿no? Paralelo, sí, serie. todo tiene una dualidad, siempre está presente. Exactamente, así. Okay. Bueno, creo que notan que estoy un poquito más despierto, porque ayer estaba casi dormido. Estaba en estado de zombie. Ahora ya estoy más... Me faltaba el sueño, ¿sí? ¿Posible hacer un café o...? No, yo puedo seguir. Para mí trabajo ahora sin descanso, no hay problema. ¿Cuándo hemos empezado? Para 10 y cuarto, así. Déjame finalizar un poquito. Bueno, pues, y hacemos una pequeña pausa. Vale, Espera, un ratito. pequeña pausa. Vale. Ok. Entonces apareció esta entidad fabulosa, que es una sextupla. Entonces, notan, estoy trabajando con sextuplas en el manifold de Klein relacionado con el manifold de Stalin. Entonces, eso me da una representación muy poderosa
elimino matrices, no hay coeficientes redundantes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, miren esto. ¿Recuerdan esta cosa, no es cierto? Entonces, acá, ¿no es cierto? Yo puedo reescribir, aquí no está puesto, pero puedo hacer el mismo cálculo para llegar a esto, pero en vez de B, ahora lo extiendo, esto es un triple, ¿no? Entonces ahora aquí aparece un sextupla, pero la ecuación es igual, o sea, el formato es lo mismo. Si integro esto, entonces encuentro ahora, en vez de que sea SO3, ahora es SE3, ¿no es cierto? Y es la velocidad del motor, o SE3, en términos de sextuplas, donde este es el twist, asumiendo que la velocidad es constante, o sea, aceleración cero, ¿no es cierto? Entonces, si integro esta cosa, lo mismo que acá, obtengo el motor en el origen y aquí el twist. Eso es realmente. Ahora, fíjate, aquí, voy a poner acá el motor. El motor R elevado a la teta medios N más I de medios, ¿no es cierto? Entonces ahora aquí en el twist, no, perdón, aquí en el twist digo twist BS, sí, pero menos un medio BSM, ¿ok? Y el BS es omega B, ¿ok? Entonces, esta velocidad sigue siendo una sextupla. ¿Por qué? ¿Para qué? Si es una sextupla, aquí hay un principio de dualidad entre el mundo de las velocidades y la posición, ¿no? Con el mundo, digamos, donde está la gravedad, ¿no? Sí, la gravedad. Hay una cosa interesante ahí, o sea, la puedo dualizar. Les repetía, los físicos trabajan en forma muy natural con líneas, con Bruker coordinadas en Grassmann, porque es la representación idónea para no estar trabajando con tensores y esas cosas. Ok, pues a ver, espera. ¿Por qué no terminamos esta? Sí. Me faltan 3. Sí. Ok. Pero hay una cosa, les debo decir, on your favor, right? Noto, mentalmente lo siento, que progresan en la comprensión rápida. No, porque en otros escenarios, por ejemplo, algunos son estudiantes, ¿no? O sea, estudiantes sin background, entonces más dicen, ¿se entiende? Sí, entiendo, ¿no? Pero no entiendo, ¿no? Entonces, pero noto que ustedes están siguiendo, y eso es para mí lo importante. No al detalle del cálculo, pero el mensaje por atrás, y eso, entonces vamos bien, o sea, nos merecemos un café pronto. Sí. Bueno, aquí está. Entonces, acuérdense que hablamos de la cinemática de las entidades, entonces ahora ya estamos bien preparados para hablar de la cinemática parametrizada en el tiempo de las 3 entidades. Entonces, el punto está así, el movimiento va a estar dado, de un punto inicial, le aplicas esto. Pero ahora quieres saber cómo se mueve a través de acá, a través de acá. Ok. Acuérdate, en control, nosotros necesitamos X punto. Necesitamos las velocidades tangenciales. Aquí es un dibujo, ¿no? Entonces, en variables de estado, si vas de un punto a otro, esa es tu trayectoria y quieres ser un controlador que minimice el tiempo y minimice el gasto de energía. Por ejemplo, un cohete, el combustible, ¿no es cierto? Entonces, tienes que tener observabilidad, alcanzabilidad y controlabilidad, ¿no es cierto? Para tener un controlador. Entonces, ¿te interesa tener una ecuación respecto al tiempo para después poder minimizar los costos, ¿no es cierto? Ok, entonces ahí está, si yo derivo esas cosas acá, pues normal, regla de la cadena, y otra vez aparece, es curioso, en realidad yo debería escribir esta ecuación nuevamente, pero aparece el twist acá, ¿se fijan? El twist, esta ecuación. Ok, ahora, en el caso de la línea, esta es la ecuación del movimiento de la línea, esta del plano, obtienes
Mira cuando le dices a uno que trabaja en matriz, a ver, por favor, quiero que me escribas las ecuaciones de la velocidad de una línea. Ten una cosa, ni se entiende. Ni él mismo entiende. Disculpe. Entonces, el hecho que tú hagas el wedge del twist con L te da la velocidad. Creo que tú me has preguntado en algún momento, o alguien me dijo, ¿por qué hay un wedge y cómo hay velocidad? Alguien me lo dijo, no sé si eras tú o no sé, en algún momento. Entonces, acuérdense, hay algo también, cuando hablamos de las álgebras del Lie, claro, no, fue 20 minutos de hablar de grupos de Lie, álgebra de Lie, ayer. Cuando tomas los libros de grupos de Lie, álgebras de Lie, recuerdo cuando estaba en Alemania, me interesé mucho en álgebras de Lie, grupos de Lie, y fui, y hay una hermosa biblioteca que se llama la Seminar Biblioteca, ¿no? Biblioteca para seminarios. Me dice, eran como 4 pisos. Sí, en el segundo piso entré, no sé, una aula un poco más grande que esta, ahí está todo. Y yo ya me sentí en un enano porque libros de álgebra de Lie, grupos de Lie, japoneses, americanos, rusos. Saqué 6, los puse en la mesa porque quería dar un curso a mis alumnos de álgebra de Lie, grupos de Lie, pero con álgebra geométrica. Ninguno de ellos hablaba de álgebra geométrica. ¿Okay? Entonces, tomé los más esenciales para poder poder explicar álgebras de Lie a ingenieros. Eso es muy diferente a matemáticos. Por ejemplo, él se puede dormir si quiere y sabe todo, o sea, no hay problema. ¿Okay? Entonces, es una actitud elocuente, ya no se entiende. Entonces, los libros, tuve que hacer un match con estas cosas. Pero tú puedes escribir álgebras de Lie, grupos de Lie con álgebra geométrica en un par de páginas. Los otros es un montón de cosas. Y lo que domina ahí es ecuaciones diferenciales. Yo recuerdo que aquí tomé la matriz de rotación y la derivé con respecto a un parámetro, y es que ese parámetro igual a 0 y obtuve una matriz con entradas de 1 y menos 1, y eso se llama el generador de Lie. Pero en realidad, ese 1 y menos 1, cada uno es un derivador que está derivando en el tangente de la curva. Entonces, en general, generar las bases de grupos de Lie son, curiosamente, de esta forma. Estos son los derivadores. Este es, y además hasta llama la atención, bueno, ahí está, ¿no? Dependiendo del grupo, te va a tener una base de álgebra de Lie, cuya base es así. Pero dice, yo digo, oiga, esto no está completo. ¿Y qué hay acá? Es el argumento donde entra ese derivador. Entonces, curiosamente, tienes que aprender. Este es un derivador a lo largo de este, y digamos esto, digamos algo así. Entonces, te enseñan que esa notación se introduce para decir que es el operador derivador a lo largo de X o Y, etc. Son ecuaciones al final diferenciables. Entonces, la ecuación, digamos, el grupo de Lorentz va a ser muy complicado en C con elementos cuadráticos acá, X y cuadrado y así. Entonces, significa que esos elementos derivadores me están calculando la parte tangencial del manifold de grupo. Entonces, la parte más complicada ahí es establecer todas las ecuaciones diferenciales, después calcular cuáles son, después de derivar los grupos, etc. Y si haces cambio de coordenadas polares, por ejemplo, para tener log polar, o la Mobius, o la conformal, entonces empieza una cosa, y no es usual, digamos, en un programa de ingeniería, haberle dado ese background. Acá no vas a ver una derivada. Entonces, Sophus-Lie, con esto se facilita gracias al álgebra lineal en variables de estado. ¿Quiénes han estudiado variables de estado? Representación en espacios de variables de estado. Okay. Los controlistas. Ya eso es también muy de los controlistas, ¿no es cierto? Entonces, él explota eso justamente para disminuir el burden de tener que calcular con ecuaciones diferenciales. En álgebra geométrica, mira, no has encontrado, mira, este es el operador para derivar. Tal vez tú sabes, Juan, cuando tú te vas al espacio dual y trabajas con los formalismos de Poincaré, ¿no es cierto? Las diferenciales, inclusive en geometría riemanniana, que son tangenciales,
introduces el producto wedge para hacer la derivada. Entonces es fabuloso. Mira, este te está generando lo que les dije atrás, adentro, este producto cruz, motion. Y motion estás derivando. O sea, es para mí una ayuda a la mente, ¿no? Para cargar con lleno de ecuaciones, tensores, que se vuelve loco, ¿no? Bueno, ahí va. Entonces, ese es digamos, algo que a mí me impresiona. Ahora, entonces, mira la parte dual. Acá este tiene la parte dual. En la parte dual, el wedge se debe... o sea, este operador de derivada se traduce en producto punto en la parte dual. Entonces aparece wedge, bravo, más este producto punto y estás como derivado. Entonces, las formas de Poincaré, digamos, aplicadas en física, se van a reescribir vía wedges. ¿No es cierto? Es realmente fabuloso, ¿verdad? Ahí a la derecha, ¿Perdón? la última línea. En la segunda igual, el it.s por h se va a la h y se queda la n porque se lo dejará por ser cuadrada de cero, ¿no? Les repite nuevamente, ¿no? Acá. Esa h mayúscula, que es el plano. Sí, estaba señalando bien antes del igual hay s. I por ts por h, ¿no? Y luego se convierte esa h en una n nada más. Porque, sí, se cancela el i. Sí, se cancela el i. La i por i. El cuadrado se corre. Pero no olviden, hay cosas fabulosas que, por ejemplo, primera reflexión, ¿no es cierto? Segunda reflexión, 1, E2, E1, X, E1, E2, ¿no? A, rotor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el principio es sucesivas reflexiones, construyes operadores de grupos de Lie, ¿ok? Introduces, o sea, aparece el cálculo y estás como derivando. ¿Dónde dice derivada con respecto al tiempo? En ningún lado. Está acá. Ahora, hay una anécdota. Los años 96, yo estaba preocupado en el color. Y curiosamente, por ejemplo, Hamilton o Grassmann o Helmholtz o Schrödinger, fuera de que se hacían gala de sus capacidades en matemática y física, también se interesaban en otros temas, por ejemplo, Euler también o Newton. Y el tema era óptica, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenían que probar, ¿cierto? O las ecuaciones, digamos, de geometría celeste, por ejemplo, ecuaciones de Kepler y todas esas historias. Entonces, para hacerse respetado, tú tenías que hablar con propiedad de óptica o de esto, del otro. Entonces, esa tradición no es hoy por la globalización, la especialización, o sea, no hay un Leonardo da Vinci, no hay un Newton, no hay un Euler, no hay... ¿Por qué? Porque la información entonces tiene que ser muy buena en algo y no puede ser en todo. Entonces, es curioso, en estos nombres que mencioné, se dedicaban a ver qué es el color. Claro, lo primero que aparece un prisma, pasa la luz y se bifurca en el espectro y ves, ¿no? Cuando eres en la escuela te muestran de maravillas, ¿qué es eso? Bueno. Entonces, yo quería modelar, como les dije, el color, pero geométricamente. Y la única frase realmente que apuntaba a la dirección la escribe Grassmann. Hay una frase así medio oculta que todos pasan de largo, donde dice que el color algo tiene que ver con el producto wedge. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que lo que le faltó a Grassmann era lo siguiente. Si yo tengo I wedge J, esto es E a la B, y esto es un grupo de Lie, digamos, no sé, vamos a llamarlo M, no, digamos G. Esto es Sophus-Lie. Esto es Grassmann. Él no se dio cuenta que el producto wedge tiene que estar en exponente para hacer un espacio vectorial. Al estar en exponente, solamente por la relación introducida por Sophus-Lie, es un grupo. Entonces,
el wedge tiene que estar en el exponente. Eso no se dio cuenta Grassman. Y Clifford no se dedicó a esas cosas. ¿Okay? Les digo, son 18 años que trabajaba para darme cuenta de esto. Ahora ya lo tenemos todo en programas, calculando con imágenes y todo funciona. Entonces, primero, la métrica de este grupo no es una métrica euclidiana, es del Space and Time, Lorentz. Es otra cosa que ellos tampoco tenían, ¿no es cierto? Y además, ya van a ver en conformal, necesito los null vectors que podrían ser para poder tener Space and Time y Lorentz Transformation. Entonces, solamente con eso podemos modelar el color usando grupos de Lie, ¿ok? Que tiene el wedge arriba. O sea, este hombre tenía, digamos, tal genialidad que intuyó también este hombre de Sofli, que motion atrás es el producto cruz, les dije. O sea, Sofli obviamente sabía el producto cruz, no sabía el producto wedge, porque no se preocupó de eso. Grassman sabía que el producto cruz en altas dimensiones es el producto wedge, que es responsable de motion. Entonces, como es motion, pero el motion está en el exponente para los grupos de Lie. Y el grupo de Lie se mueve a través de una trayectoria, todo lo que hemos explicado. Entonces, es otra de las maravillas del producto wedge. No hay derivación, calculo la velocidad. Allá, acá calculo un grupo de Lie. Pero grupo de Lie por atrás también representa dinámica, ¿no? Cambio. Y no hay ninguna ecuación acá donde pongo, digamos, una derivada o un operador, digamos, como un Lie operator o Lie generate. ¿Okay? Entonces, resumiendo, hay cosas impresionantes como es la reflexión sucesiva, el exponente o esto trabajando a velocidad. Entonces, en tu trabajo de Power Systems, cuando veamos un wedge, podemos darnos la derivada, digamos, en el manifold de la unidimensional de la electricidad. ¿Okay? Ya está. Bueno, entonces fíjense, entonces aquí está la velocidad de punto línea plano, estamos hablando finalizando la fase cinemática. Entonces, fíjense, si ahora tengo una sucesión, acuérdense que en métodos, digamos, tradicionales, si yo tengo un brazo robótico así, ¿no? Entonces tengo una matriz homogénea K y H2. Entonces, el origen saliendo de efecto va a estar escrito como H1, origen, y H2, ¿no es cierto? Entonces, esta es la cinemática directa, ¿no es cierto? Digamos, para varios grados de libertad, donde H son el RT1, así, ¿no es cierto? Ese es el Special Euclidean Group. Entonces, esta parte que vieron acá, que son operadores ya de una forma lineal, porque es una matriz 4x4, como esta. Entonces tengo dos motores, aquí están, como su velocidad. Entonces, si introduces esto acá, hace las operaciones, las velocidades están, estos son sextuplas, y la nueva velocidad le aplicas como si fuera un operador, como una línea. O sea, y al final obtienes esta ecuación, o sea, la velocidad total de una cinemática directa con n grados de libertad es esta ecuación. Entonces, es muy compacto, muy elegante. Una vez que sabes los ingredientes, todo lo demás ya es muy, muy bueno. Una cosa que álgebra goza fuera de todos los comentarios que hablé del wedge y las reflexiones, etcétera, es que escribe las ecuaciones en forma compacta. David Heston en los años 60, cuando escribe su libro de Space and Time, Dirac estaba todavía vivo en Cambridge y lo invita. Él tiene todavía, me ha mostrado su carta. Que Dirac te mande una carta, Juan Luis, por favor, de Almería, ven a hablar frente a mi público. Es como, digamos, al rey Arturo, ¿no? Hícate y con una espada y dice, eres caballero. Entonces, lo invita. ¿Por qué? Porque David, las ecuaciones de Paul y Dirac, de Quantum Mechanics, las escribe, que son varias hojas, se las escriben en 5 páginas. ¿Cómo? De esa manera. ¿Okay? Inclusive en mi libro está ahí las ecuaciones puestas en álgebra. Claro, son ecuaciones de David, ¿cierto? El mensaje aquí es que
es un lenguaje avanzado, generalizable, elegante, y no pierdes el contacto con el problema físico en cuestión. Entonces, las ecuaciones se vuelven súper compactas. Nos han criticado mucho en el área de aplicaciones, que me dicen, qué bárbaro, ustedes son los acróbatas de matemáticas, no sé qué cosa, ¿no? Pero mira, acá con tal método, con tal algoritmo de análisis numérico, resuelvo y me gasta 30 milisegundos para esto. ¿Qué es esto de nuevo? ¿No? Y haces tus simulaciones y llegas a lo mismo, inclusive como hay, tal vez a un poco más lento y todo, rechazado el paper. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Si hay problemas que están bien resueltos, tú podrías, bueno, nosotros trabajamos doble, entre paréntesis. Por ejemplo, en visión, yo tenía que volverme un experto en computer vision, usando geometría predictiva como lo hacían nosotros, los tensores y todo. ¿Para qué? Para entender cómo ellos modelan el problema en sus términos. Ok, yo lo miro siempre, disculpe. Entonces, es bueno estudiar lo que ellos hacen para ver todas las habilidades, los skills que tienen para modelar y hacer los cálculos y los algoritmos. Vuelves y con la geometría dices, bueno, esto es más fácil, lo hago aquí. Ok. Inclusive tienes la siguiente ventaja. Si ellos desarrollaron un algoritmo, por ejemplo, de singular value de composición o la FFT, no sé qué otra cosa, o programación cuadrática, tú tomas tus multivectores, los representas como arreglos de matrices y llamas a sus mismas rutinas y lo haces mejor. Entonces, en ese trabajo tú puedes encontrar que has encontrado un constraint, una restricción, que los otros no la tienen. Y eso lo vamos a hacer en conformal vívidamente. O sea, yo con intersección de esferas, planos y todo, encuentro restricciones que para ellos no es muy obvio, porque, a ver, dame la intersección de este objeto geométrico, tú te vas a escribir un tensor, una matriz, y como lo único que tienen es el producto interior, digamos, multivariable, que es como una contracción de tensores. Entonces, les empieza a fallar la visualización de eso, y por ende no van a obtener un constraint que lo puedes incluir como en un programa de optimización, como una restricción para encontrar las soluciones. Entonces, un campo de oportunidades acá es poder encontrar restricciones, que las han estado viendo permanentemente. Ayer te expliqué las restricciones para el Kalman Extended Kalman Filter, ya lo mencionaré más adelante. Entonces, entonces, si haces eso, los revisores, great, ¿no? Y te lo aceptan. Hay un principio que dice, no uses una pala mecánica o un tractor para abrir un hueco y plantar una rosa en tu jardín. Es demasiada maquinaria. Va a traer una pala, ¿no? Y lo haces. Entonces hay que ser open-minded. Hay un problema, entiende bien el problema y busca los métodos. Cuando los métodos clásicos tienen esas fallas, puedes probar y los modelas. O en un sistema más complejo, puedes, digamos, por decirte, digamos, es un problema estocástico. Puedes recurrir, por ejemplo, al teorema de Bayes o cadenas de Markov, calculo así, y las conecto con representaciones de este tipo. Así, entonces, tienes que estar amplio y no decir, yo hago todo calcométrica, no está bien, ¿cierto? Y ese es el éxito. Entonces, obviamente, el lenguaje te ofrece otras características que normalmente no están en otros. Claro, muchas veces te dicen, pero oye, es otra manera de representar el problema, entonces tú tienes que demostrar que lo haces mejor. Por ejemplo, cuando en redes neuronales está el multilayer perceptron con valores reales, con varias capas y así. Entonces nosotros lo volvimos quaternion multilayer perceptron. Entonces,
cuando calculábamos algunos problemas, inclusive nosotros tardábamos más. ¿Por qué? Porque si ellos tenían un peso con un real, nosotros teníamos un cuaternium con 4 conexiones. Entonces, casi por un factor de 4 era más cálculos. Pero había algunos problemas donde los otros siempre se quedaban en local mínima. Y esto, rapidísimo, ¡pam! ¿No? Entonces, hay que tener prudencia y buscar, y a mí a veces me costaba mucho buscar ejemplos donde éramos más poderosos, ¿no es cierto? En el caso de robótica y cuadros rotos, otra historia, ahí no tienes que hacer mucho esfuerzo porque es tan poderosa la teoría de tornillos y todo que no necesitas preocuparte, escribes todo eso, haz tus algoritmos y pues siempre tienes ganancia. Y así. Entonces, bueno, entonces esta última parte va a ser, hay el concepto de flux. El concepto de flux es muy importante porque te permite tener constraints para calcular ciertas configuraciones que te permiten hacer después control. Ejemplo, si yo tengo una línea y tengo un punto, el producto punto sobre esa línea tiene que ser 0. Si está por aquí, me va a dar el foot, ¿no es cierto? Si está acá. Si yo tengo, por ejemplo, un plano y estoy aquí, este va a ser D más, y aquí va a ser D menos, y aquí va a ser 0. El producto punto con el plano. ¿Ok? Eso, el que ha estudiado geometría positiva o computer vision lo sabe. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que si estoy haciendo, digamos, un cuadro roto, tiene que aterrizar, ¿no? Yo puedo encontrar en el momento que aterriza cuando satisface esa ecuación. Y esa ecuación es un indicador de error. Entonces, ese error puedo introducirlo al control para minimizar el error y así. Entonces, si estás, por ejemplo, en cirugía, aquí hay un riñón, entonces lo van a ver, y este es, digamos, el endoscopio o el bisturí. Yo puedo ver en la relación del instrumento con respecto a cierta área y buscar constraints. Entonces, hay una área que se llama, por ejemplo, acá, esta línea está intersectando este plano, entonces se llama la incidencia, ¿no? de la entidad geométrica con respecto a otra. Entonces, usando álgebra de motores, tú puedes escribir estas ecuaciones que me dicen la línea con respecto a un punto. Y aquí aparece el producto punto de la normal del plano, de la línea, perdón. Esta línea acá, esta N, y recuerdas que X es 1 más IX, este X pequeño. Entonces, pueden ver que esta me indica la relación línea y punto. Lo mismo con el plano y lo mismo línea-plano. Entonces, esta ecuación es un constraint, lo que estaba mencionando siempre. Ahora, ¿qué pasa? Una línea que yace, bueno, ya dije, si el punto yace sobre la línea, aquí, entonces yace 0, aquí tienes. La distancia de un punto relativo a un plano, por ejemplo esta, ¿no? Está escrita acá. Y notan, este es el pseudoescalar. Entonces esto me da como un volumen, ¿no? Y esta es la distancia de Hesse. La intersección de una línea con un plano es P. Entonces, este punto de intersección está dado por esto. Es un rayo que pasa por un plano. Entonces, esto es muy común en la literatura de geometría proyectiva en visión computacional. Pero ahora lo vamos a usar en la próxima clase. Además, fíjense, eso es lo nuevo. No hay estas ecuaciones en la literatura de robótica, solamente en visión, ¿no? Pero ahora estas pueden usar en robótica o también en visión, ¿no? Y después, si trabajamos en geometría conformal, también las puedes extender a esas ecuaciones que se llaman flux. Entonces, el concepto de flux lo aprendí, bueno, no lo introducí, no lo aprendí de John Selly, que es un matemático físico de Londres, que habla que es el soma.
Es una palabra griega. Entonces, dice, el soma es como, digamos, una neurona es el núcleo. Entonces, si tengo, digamos, una superficie, y entonces, digamos, como el centro de eso, y cuando ya eso, y lo usas el nombre de flag. El nombre de flag lo conocen en ciencias de la computación. Cuando yo hago un programa y quiero hacer un debug, ¿no es cierto? Entonces le pongo unas banderas y se detiene ahí, esos son los flags. Es una bandera de alarma. Entonces yo puedo construir un flag, punto línea, que me dice el punto acá y la línea y el plano, o uno más completo, punto línea plano. Entonces, miren, ese flag lo puedo mover. ¿Se fijan? Con los motores, con el sandwich. Entonces, yo puedo decir, lo vamos a ver más adelante, o no sé, ¿dónde está eso? Ah, espera, sí, bueno. Sí, está más adelante. Bueno, eso es inconformal. Entonces, si yo haciendo, digamos, un cuadro rotor que se asienta en una balsa en el mar, por ejemplo, o un brazo robot, no, un humanoide que está caminando, nos tiene que chocar y tiene planos que describen para esos pies, no tiene que chocarse con su propio cuerpo, etc. Entonces, con flags yo puedo estar observando si se está ofendiendo algo como un choque, por ejemplo, una esquina contra el plano y así. Entonces, los flags son una extensión de una sumatoria de diferentes construcciones. Pero yo puedo ir a más lejos. Si el flag básico es este, yo me quedo hacer nuevos flags que digamos, una intersección de una línea con un plano, más, digamos, una esfera con una línea. Y al final yo puedo tener, digamos, un conjunto de diferentes ideas geométricas y, digamos, los que están en esta zona, por eso se llama soma, va a ser mi flag. Entonces, yo puedo extender esa ecuación de flags, que es una manera para decir, cuando la solución se va a estar acercando a esta zona, voy a hacer vía el producto punto a todo el flag, que puede ser muy complejo, inclusive se puede ir moviendo, y con eso puedo ver si estoy en esa zona y calcular el error y hacer control. O sea, el flag es muy importante, ¿ok? Bien, con eso, acá, aquí está. ¿Sí o no? No, bueno, aquí hay cálculos, estas propiedades, y creo que, sí, aquí está la de Rodríguez, ¿no? Demuestre la propiedad de Rodríguez usando rotores, ahí está. Entonces, ahí la pueden ver. Y la ecuación de Rodríguez es fundamental. Entonces, la tarea de examen siempre les digo, a ver, calcúleme la ecuación de Rodríguez, pero cuando S3, con traslación. A ver, con matrices, la ecuación de Rodríguez está casi... Rodríguez para SO3, ¿no? ¿Cómo? Que Rodríguez es para SO3. Sí, pero ahora te digo, la puede ser para S3. Por eso no hay en los libros, porque está demasiado complicado. Pero con motores sí la puedes hacer. ¿Okay? En el mismo tenor de esto. Ok, ahí está. Café.